Javier Velasco no es un escritor de café orgánico, ni de tardes lluviosas en librerías boutique. No lo imagines subrayando a Post en un cuaderno Moleskine. Nada de eso. A Javier se lo lee y se lo entiende en la madrugada, cuando el insomnio ya se volvió filosofía y la vergüenza, literatura. Es uno de esos autores que no escriben desde la Torre de Marfil, sino desde el último asiento de un taxi que no va a ningún lado, con la camisa abierta, el corazón hecho trizas y un playlist de Blue Reed sonando de fondo. Su narrativa no tiene modales. Tiene ritmo, sí, tiene rabia, tiene ternura sucia, tiene sexo, tiene dolor, tiene humor en la misma oración. Porque Javier escribe como quien se está confesando pero sin pedir perdón. Y eso lo vuelve incómodo para muchos, pero adictivo para quienes no buscamos salvación en la literatura, sino espejo, cicatriz o revancha. Velasco no encaja en el molde del escritor serio, sobrio, académico, en un país como México, donde la literatura suele exigirte solemnidad, pertenencia o sufrimiento ancestral. Él eligió el lado B, el de la desmesura, el de la adolescencia perpetua, el de la derrota contada con tanta clase que parece victoria. Y sin embargo ganó uno de los premios literarios más codiciados en lengua española, el Alfaguara. Lo hizo con Diablo Guardián, una novela que no te invita, te secuestra, que no te explica, te arrastra, que no quiere agradarte, quiere romperte el alma con una sonrisa torcida y lo logra. Pero Javier no es solo Diablo Guardián, es también La Edad de la Punzada, donde se cuenta a sí mismo con una honestidad tan brutal que parece ficción. Es El último en morir, donde desnuda el ego, el fracaso y esa vocecita interna que todos tenemos cuando queremos tirar la toalla, pero seguimos escribiendo, amando o mintiendo por inercia. Es crónica, es confesión, es ruina bella. Y lo más sorprendente, todo eso sin dejar de sonar a rock. Porque Javier Velasco es un escritor eléctrico, no por las metáforas, sino por la tensión constante. Leerlo es entrar en un campo magnético, donde las palabras no se alinean para complacer, sino para provocar. Sus libros tienen más en común con un disco de los Stooges que con la narrativa mexicana tradicional. Por eso incomoda, por eso brilla, por eso sobrevive. Hoy vamos a recorrer su universo, desde los días en que robaba cómics como forma de rebeldía intelectual, hasta las noches en las que escribir se volvió una forma de no morir. Vamos a hablar del amor, del fracaso, de la voz narrativa como refugio y del lenguaje como forma de venganza. Vamos a entrar en los pasillos de su mente, desordenados, sí, pero con una acústica inigualable. Bienvenidos a la literatura de Javier Velasco, un territorio donde el dolor baila, la culpa se ríe y el lenguaje no se disculpa. Pónganse cómodos, o mejor, pónganse incómodos, porque aquí no se viene a admirar, aquí se viene a arder. Antes de convertirse en el escritor que ganaría premios mientras citaba a Iggy Pop, Javier Velasco fue un niño incómodo, un lector precoz con hambre de desobediencia. Nació en la Ciudad de México en 1964, en una familia donde no faltaban los libros, pero tampoco los silencios. Y como todo niño sensible en un mundo que no entiende de sutilezas, encontró refugio en lo que estaba al margen: los cómics, los relatos policíacos, la música en inglés y ese espacio sagrado donde uno se inventa a sí mismo para no ser devorado por la realidad. En La Edad de la Punzada, ese diario desvergonzado de su adolescencia, Velasco se retrata con todo y granos, angustia hormonal y primeras derrotas amorosas. Pero no lo hace desde la nostalgia, sino desde el sarcasmo lúcido. Ahí cuenta cómo la literatura llegó primero en forma de cómic robado, un acto mínimo de transgresión que encendió algo más grande. Leer para él nunca fue un acto académico, fue un acto delictivo, una forma de desafiar las reglas del mundo adulto. Mientras sus compañeros de escuela memorizaban fechas y fórmulas, Javier memorizaba frases de David Bowie, imaginaba vidas paralelas y cultivaba esa mezcla peligrosa de soledad y vanidad que solo puede tener un adolescente con aspiraciones de leyenda. A los 14 ya había decidido que no quería ser normal. Lo que no sabía es que escribir sería su manera más elegante de fracasar en todos los intentos de serlo. La música tuvo un rol formativo, no como banda sonora, sino como estructura emocional. Bowie no era solo un ídolo, era un modelo de reinvención. Lou Reed le enseñó que se puede contar lo más oscuro con un guiño. Iggy Pop le mostró que la furia también puede ser arte. Esos referentes no se quedaron en la adolescencia, son la médula estética de su escritura. Velasco escribe, como dije, como quien canta con la camisa abierta, sin miedo al ridículo en la exposición. Lo más fascinante es cómo esa juventud marcada por la búsqueda de identidad, de placer, de sentido, de ruido, no desapareció con la adultez, se convirtió en materia prima. Su narrativa nunca se limpia, nunca se formaliza, nunca se tranquiliza, al contrario, madura hacia el exceso, hacia el vértigo, hacia ese punto donde contar la verdad implica también burlarse de ella. Porque en el fondo,
La historia de Javier Velasco no empieza cuando gana un premio, ni cuando publica su primer libro. Empieza cuando decide que escribir va a ser su forma de vivir al borde, de no encajar con estilo, de construir un lenguaje propio con pedazos de cómic, confesiones inconfesables y rock sucio a todo volumen. Cuando Javier Velasco publica Diablo Guardián en 2003, la literatura mexicana se sacudió, como si alguien hubiera tirado un trago sobre una biblioteca. Ganó el premio Alfaguara, uno de los más prestigiosos del mundo hispanohablante, y lo hizo con una historia sucia, excesiva, veloz, una historia que olía más a neón de Nueva York que a café de Coyoacán. Y lo más escandaloso no fue el tema, no fue el lenguaje, no fue ni siquiera la insolencia. Lo más escandaloso fue que le funcionó. Era buena o es buena, tan buena que no sabía si agradecerle o demandarlo. La protagonista de esta obra, Violeta, es un meteorito en caída libre. Una adolescente mexicana de clase media alta, guapa, cínica, que un día decide robarle más de $100,000 a sus padres y cruzar la frontera hacia Nueva York con la idea de reinventarse. Y lo que sigue es un descenso glamoroso y vertiginoso al fondo del pozo: drogas, sexo, chantajes, hoteles baratos, dealers, fotógrafos pervertidos, tipos que la aman por error. Y en medio de todo, ella, un personaje insoportable y magnético a la vez, una narradora que te insulta y te seduce al mismo tiempo. Pero Diablo Guardián no se sostiene solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. La voz narrativa de Violeta es el gran hallazgo. Tiene ritmo, tiene descaro, tiene inteligencia. Es una especie de Lolita en versión mexicana y Henry Miller con gloss. Velasco se mete en la piel de una adolescente sin disfrazarse de ella, pero sin traicionarla, y consigue algo súper raro. Que olvides que detrás de esa voz hay un autor, un hombre, un escritor, un adulto. Porque cuando Violeta habla, lo hace con una autonomía furiosa. Y si Violeta es la llama, Pig es la ceniza. Pig, el alter ego de Javier, aunque él nunca lo admite del todo, es un escritor frustrado, adicto a las excusas, pusilánime y tierno. Y es él quien queda atrapado en la órbita de Violeta, y con él, nosotros. El libro se convierte en un duelo entre estos dos personajes. Ella, acelerada, peligrosa, viva hasta el hueso. Él, lento, inseguro, atrapado en su propia mediocridad. No es una historia de amor, es una historia de colisión. El lenguaje de Diablo Guardián está hecho de esquirlas. Las frases no se construyen, simplemente estallan. Hay juegos de palabras, referencias pop, bastardización del inglés, español chicano y una musicalidad que parece sacada de un disco de los Ramones producido por Joaquín Sabina. No es un libro correcto, en el sentido de la palabra, es un libro vivo. Y eso, en tiempos donde la literatura se vuelve cada vez más predecible, lo vuelve un libro absolutamente necesario. Mucha gente criticó el libro por ese tono excesivo, por la glorificación del vacío, por lo difícil que resulta empatizar con Violeta. Pero esa es precisamente la trampa. No estás ahí para empatizar con ella. Estás ahí para ver ese incendio. Para entender cómo una generación criada entre la culpa y el capitalismo puede perderse con tanta elegancia. Y por supuesto vino la adaptación. Amazon Prime lanzó una serie basada en la novela, con cierto presupuesto, cierta libertad creativa y algunas decisiones bastante cuestionables. Velasco la vio como quien ve cómo se versiona su historia en un idioma que entiende, pero que no habla con el mismo acento. Nunca fue particularmente entusiasta porque Violeta, como toda criatura salvaje, no se deja encerrar en pantalla. Lo que Diablo Guardián hizo no fue solo poner a Velasco en el mapa, fue poner una parte de México en la narrativa. Esa parte aspiracional, contradictoria, caótica, donde se mezcla el dinero con el vacío, la juventud con la furia y la libertad con la autodestrucción. Ese México que no está ni en las telenovelas ni en la Crónica Roja. Ese México que camina solo, con las uñas pintadas y un pasaporte falso en la cartera. Diablo Guardián no es un libro cómodo y no debería serlo. Es un espejo sucio que te devuelve una sonrisa torcida y te pregunta: ¿y tú de qué huyes? Después del torbellino de Diablo Guardián, cualquiera pensaría que Javier Velasco optaría por la discreción, por un retiro elegante, por el silencio de quien ya ganó. Pero no, Velasco no sabe irse, no sabe apagarse. Así que en lugar de ocultarse detrás de nuevas ficciones, hizo algo más difícil. Se puso a sí mismo en el centro de la historia. Se desnudó, o más bien, se exhibió con la ironía de quien se burla de sus propias cicatrices. Y así nació El último en morir. En este libro Velasco deja atrás los personajes y se enfrenta a su sombra. Habla de la infancia, del ego, de la enfermedad, del miedo. Habla del escritor y del hombre, del Javier público y del Javier privado, pero lo hace sin solemnidad, lo hace con su estilo habitual. Frases que parecen cuchilladas, humor autodepreciativo y una melancolía que se disfraza de sarcasmo. Porque en el fondo, El último en morir no es una autobiografía, es una conversación.
Un desahogo elegante con el lector, con uno mismo, con los demonios de siempre. Lo más impactante del libro es la crudeza emocional. No hay anécdotas heroicas, no hay moralejas. Solo hay un tipo que escribe como quien intenta no ahogarse en su propia mente. Y en esa honestidad brutal aparece algo muy parecido a la belleza. Porque Velasco no romantiza su sufrimiento, pero tampoco lo esconde. Lo convierte en literatura sin embellecerlo. Lo vuelve lenguaje sin limpiarlo. Uno de los núcleos del libro es el miedo al fracaso. No al fracaso profesional, que eso lo tiene más o menos asumido, sino al fracaso como identidad. ¿Qué pasa cuando uno apuesta todo a ser escritor y el mundo no responde? ¿Qué pasa cuando el reconocimiento llega, pero no llena lo que debía llenar? ¿Qué pasa cuando escribir se vuelve una obligación sagrada, una adicción, un castigo con recompensa? Hay un paralelismo muy interesante con Haruki Murakami. Ambos construyen su vida alrededor de la escritura. Ambos entienden que escribir no es una actividad, es una forma de estar en el mundo. Pero mientras Murakami tiende al estoicismo zen, a la soledad silenciosa y simbólica, Velasco elige la confesión estruendosa. Murakami corre maratones. Velasco corre hacia sí mismo con una copa en la mano y una columna vertebral hecha de letras mal dormidas. El último en morir es un libro para quienes alguna vez sintieron que escribir, o leer, o pensar podía ser su única manera de no desmoronarse del todo. Es un testimonio de supervivencia, sí, pero también es un mapa emocional, torcido, roto, lleno de tachaduras, y por eso conmueve, porque está escrito desde un lugar que no pretende salvar a nadie, pero que se niega a dejarse hundir sin pelear. Con este libro Velasco no se reinventa, se reconcilia. No busca gustar, ni complacer, ni quedar bien, solo quiere contar, como siempre, lo que duele. Y esa insistencia, esa tosudez en narrar, incluso cuando ya no hay estilo que lo proteja, es lo que lo convierte no en un escritor valiente, sino en un escritor verdadero. Como ya hemos dicho, la literatura de Javier Velasco no se lee, se escucha. Tiene compases, tiene riffs, tiene pausas como solos de guitarra y frases que entran como baterías aceleradas. Si uno pone mucha atención, Diablo Guardián no está narrado, está siendo tocado. Y la edad de la punzada, el último en morir, este que ves, todos laten con el mismo pulso. El del rock bien puesto y mal digerido. Y eso no es una pose, es ADN narrativo. Velasco no escribe desde la cabeza, escribe desde el esternón. Y sus textos no siguen un esquema tradicional, siguen un ritmo. Hay una cadencia interna en su prosa que no obedece a la gramática, sino a la energía. Algunas frases cortan como una púa. Otras se arrastran como un bajo distorsionado. Algunas se repiten como un mantra, como un coro interno que vuelve y vuelve hasta que uno entiende que no está leyendo para entender, sino para sufrir. En múltiples entrevistas, Velasco ha dicho que la música lo formó más que los libros, y se nota. David Bowie no es solo un ídolo, es una arquitectura posible. Iggy Pop no es solo un referente, es una postura vital. Lou Reed, Patti Smith, los Stooges están todos ahí, escondidos entre las frases, infiltrados como fantasmas con chamarra de cuero. No son referencias gratuitas, son influencias reales que moldearon su voz narrativa. Uno podría pensar que su escritura está hecha para ser leída en voz alta, y sí, pero también para ser escuchada como quien escucha un disco bueno, con volumen, con atención y con esa predisposición a dejarse llevar por algo que no pretende explicarse. Porque Velasco no busca explicar, busca contagiar. Y ese contagio ocurre como ocurre la música, por vibración, por afinación, por piel. La forma en la que introduce términos en Spanglish, palabras deformadas, inventos fonéticos y estructuras rotas no es una rebeldía vacía. Es un modo de mantener la prosa viva, de evitar que se momifique, de impedir que suene a texto muerto. Porque para él una oración bien escrita no es una oración correcta, es una oración que se mueve, que baila, que gime, que se ríe. Y eso también implica riesgo. Porque cuando uno escribe así, sin partitura, puede sonar brillante o puede estrellarse. Y Velasco lo asume, no todas sus páginas son perfectas. Algunas están al borde del caos, pero incluso ahí suena. Incluso cuando el texto se desborda o se enreda, hay algo que vibra, una autenticidad que no se edita, un ritmo que no se maquilla. Por eso leer a Javier Velasco es como ir a un concierto íntimo. No estás seguro de qué va a pasar, pero sabes de que va a doler rico. Y cuando termina no sales con una gran lección, sales con un ruido en el pecho. Una especie de eco interno que te dice que aunque no seas tan cool como él, al menos le entendiste el ritmo. Porque si escribir es construir sentido, Javier Velasco escribe como quien construye canciones, con estribillos, con errores, con furia. Y sobre todo, con la certeza de que si va a contar su historia, al menos se va a asegurar de que suene endemoniadamente bien.
Si hay algo que atraviesa toda la obra de Javier Velasco no es la rebeldía, ni el sexo, ni siquiera el rock, es la derrota. No como accidente, sino como materia prima, como paisaje emocional, como punto de partida inevitable. En sus libros no hay héroes, hay gente que se cae, que se equivoca, que se traiciona, que sobrevive con lo justo y a veces ni siquiera. Y sin embargo, no hay un solo gramo de patetismo. Porque Velasco hace algo extraordinario. Le da estilo a la ruina. Sus personajes, Violeta, Pig, el propio Javier disfrazado de narrador, no son aspiracionales. Son seres rotos, pero no se presentan como víctimas, al contrario, exhiben sus fallas con un orgullo desafiante, como quien se ha resignado a sí mismo y ha decidido no pedir perdón por eso. Hay algo de ternura en esa honestidad brutal, una ternura torcida, sí, pero sincera. Velasco no escribe desde el pedestal, escribe desde el fondo del barril, y desde ahí se ríe. Porque si uno va a fracasar, que sea con ironía. Si uno va a hacer el ridículo, que sea con una frase buena. Y si uno va a tocar fondo, al menos que suene a algo. Su humor no es evasivo, es una forma de mirar al abismo sin volverse solemne. De decir, esto también soy, con la risa cargada de pólvora. Un ejemplo perfecto de esto está en Este que ves, donde toma elementos autobiográficos para narrar su adolescencia y juventud desde el lugar más incómodo, el del ridículo, el del rechazo, el del deseo mal correspondido. Es una historia de torpeza, de inseguridad, de amores perdidos antes de empezar, pero narrada con tal lucidez y tal compasión que uno no se burla del personaje, se reconoce en él. Porque todos en algún momento hemos sido ese que se equivoca buscando gustar, ese que arruina lo poquito que tenía, ese que se queda callado cuando debió hablar o grita cuando nadie lo está escuchando. Velasco no moraliza, no aconseja, no redime, solamente narra. Y en esa narración desactiva la culpa, le da belleza a lo feo, le da voz al que mete la pata, al que quiso ser más de lo que era y terminó siendo menos, pero todo eso lo cuenta con una frase brillante. Hay libros que te enseñan a ganar, los de Javier te enseñan a perder con estilo. Y esta es una lección literaria y existencial. No todo tiene que salir bien para valer la pena. No toda historia tiene que acabar con redención. A veces el simple hecho de poder contarla y de hacerlo con honestidad, con ritmo, con furia, ya es una forma de victoria. Aunque sea una victoria rara, improvisada, escrita con tinta mezclada con whisky barato y lágrimas mal tragadas. Por eso la derrota en Velasco no duele más, duele mejor. Porque uno termina sus libros con la sensación de haber compartido algo íntimo, indecente, humano. Algo que nos hermana en la vergüenza. Y también en la esperanza de que mientras todos podamos reírnos de lo que fuimos, no estamos del todo perdidos. Aunque Diablo Guardián sea el faro que ilumina y a veces encandila el nombre de Javier Velasco, reducir su obra a una sola novela sería como creer que Bowie fue solamente Ziggy Stardust. Hay vida más allá del escándalo literario. Hay páginas más allá del premio. Y sobre todo hay una voz que no dejó de escribir, aunque ya nadie estuviera mirando con la misma atención. Tomemos por ejemplo Luna llena en las rocas, un libro de relatos que pasa desapercibido para muchos, pero que condensa su estilo como un destilado oscuro. Aquí no hay tramas monumentales, pero sí personajes que sangran en voz baja. Hay bares, hay memorias que se resisten a curarse y hay una sensación de pérdida que lo atraviesa todo. Es el Velasco más contenido, pero también más íntimo. Menos explosivo, pero más peligroso. Hay otra obra que se llama Mentada de Padre, donde regresa a la autoficción pero desde otro espejo. El del hijo que escribe sobre su padre con rabia, con ternura, con cuentas pendientes. No es un homenaje, es una carta que no sabe si odia o ama y que por eso mismo emociona más. Escribir sobre el padre es también escribir sobre el origen, el fracaso y la herencia emocional que uno nunca pidió pero que lleva tatuada en la frente. Y luego están sus columnas en Milenio, en revistas, en blogs, en cualquier espacio donde le hayan dado un teclado y libertad. Allí Javier es como un baterista en ensayo, se permite jugar, improvisa, afila ideas, prueba tonos, es menos narrativo pero más reflexivo, pero sigue siendo él. Cada columna es una pincelada de su mundo, anécdotas, epifanías, microcaídas, pequeñas venganzas escritas con elegancia punk. Y lo admirable es su insistencia, su necesidad de seguir empujando, aun cuando la luz mediática ya se apagó un poco, cuando el mercado ya no lo empuja, cuando la etiqueta de joven promesa ya caducó. Porque Velasco no escribe por contrato, escribe por necesidad, por pulsión, por manía. Escribe como quien no sabe escribir. Y esa fidelidad a sí mismo, a su lenguaje, a su tono, lo convierte en un autor incómodo para el canon, pero muy necesario para quienes ya no buscamos libros que nos enseñen a vivir, sino que nos acompañen mientras lo intentamos.
Javier Velasco no ha dejado de escribir. Lo que pasa es que ahora hay que buscarlo mejor. Entre estanterías que ya no lo exhiben, entre lectores que ya no saben quién fue Violeta, entre notas que ya no lo citan. Pero ahí sigue, persistente, contracultural, tatuado de palabras, envejeciendo como los buenos discos. Con menos aplausos, pero con más verdad. Javier Velasco no escribe en español. O mejor, no en el español que aparece en los manuales de estilo. Él escribe en velasquiano. Una mezcla de castellano barrio bajero, spanglish emocional, jergas inventadas, anglicismos fonéticos y un ritmo que no responde a la Real Academia sino a una playlist maldita de los 80s. Su lenguaje no obedece. Su lenguaje se escapa por la ventana mientras la gramática duerme. En sus libros la palabra escrita no es una escultura, es un incendio. Las frases se estiran, se tuercen, se repiten como una obsesión neurótica. Hay adjetivos que parecen salidos de un cómic, sustantivos nuevos que suenan mejor que los reales, verbos que no existen, pero que deberían. Y uno no solo se lo permite, se lo agradece, porque está la gracia, en la transgresión, en el estilo. Velasco no intenta escribir entre comillas bien. Intenta escribir como suena su cabeza cuando está desbordada. Él escribe como alguien que habla más rápido de lo que piensa y que piensa más rápido de lo que respira. Como quien no tiene tiempo de consultar un diccionario porque está ocupado huyendo de sí mismo. Y eso produce un efecto extraño en el lector. Primero te desconcierta y después te hipnotiza porque su lenguaje no fluye, arrastra. Hay libros que pulen el idioma como si fuera mármol. Velasco lo patea como una puerta cerrada. Y en ese gesto irreverente, agresivo y cómico hay un acto de libertad. Porque no hay nada más conservador que un escritor que escribe para gustar. Velasco, por su lado, escribe para romper, para empujar, para ensuciar la palabra, hasta que diga algo que no estaba en ningún manual. Y eso, aunque moleste a los puristas, abre puertas. Puertas que no se abren en los talleres literarios, ni en las universidades, ni en las ferias del libro. Porque la suya es una literatura que permite, que habilita la voz propia. No hay que escribir como Borges, no hay que escribir como Proust. Se puede escribir como cuando uno habla cuando está solo, cuando está en crisis, cuando se odia y se ama al mismo tiempo. Hay escritores que encuentran en Velasco un permiso para escribir mal, si eso significa escribir desde adentro, un permiso para mezclar idiomas, tonos, tempos, y eso permite que la historia vibre. Porque cuando lo narrativo se vuelve código, se vuelve inerte, y Velasco lo sabe, por eso revienta la forma, por eso dinamita la frase. En un mundo que insiste en normalizar el lenguaje, en convertirlo en producto, en formato, en algoritmo, Javier Velasco lo vuelve un arma blanca. Porque su literatura no busca corregirte el estilo. Busca recordarte que el idioma, antes que estructura, fue siempre rebelión. Hay escritores que planifican, que se sientan frente a una página en blanco como quien organiza una cena formal. Y luego está Javier Velasco, ese tipo que llega sin invitación, con una copa en la mano y un corazón que no sabe en qué idioma se rompe mejor. Porque si algo ha dejado claro en su obra y sobre todo en sus confesiones públicas, es que escribir no es una elección, es una necesidad cruda, una compulsión sin glamour, una adicción sin rehabilitación posible. Velasco ha dicho sin eufemismos que escribir es su manera de no matarse. No es una metáfora, es una realidad. Es la escritura como contención, como anestesia, como vómito elegante de todo lo que no se puede procesar de otra forma. No es la inspiración lo que lo mueve, es la urgencia, es la neurosis, es la imposibilidad de no hacerlo. Por eso sus libros no están escritos con paz, están escritos con ansiedad, se sienten sudados, se sienten acelerados, al borde del colapso. Hay frases que parecen escritas en medio de un ataque de pánico y otras en medio de una carcajada nerviosa. Y todas tienen esa electricidad rara que solo aparece cuando el autor escribe porque lo necesita más de lo que el lector necesita leerlo. Esa relación ambigua con la escritura lo conecta, aunque no lo parezca, con autores como Charles Bukowski o Hunter S. Thompson. No por el alcohol, no por la marginalidad, sino por esa sensación de que cada página es un exorcismo, de que el lenguaje es un lugar donde se escapa lo que no cabe en la vida. Pero a diferencia de ellos, Velasco no está interesado en la pose del maldito. Está interesado en contar lo que duele, incluso cuando ya nadie quiere oírlo. Hay escritores que llegan para iluminar, para explicar el mundo, para organizarnos la vida con frases bien pensadas y estructuras impecables. Javier Velasco no es de esos. Velasco llega para incendiar, para rasgar, para recordarnos que a veces escribir y leer no sirve para entender, sino para sobrevivir. Su literatura no busca consuelo, busca complicidad. Está hecha para quienes alguna vez se sintieron demasiado rotos para encajar, demasiado sensibles para callar,
demasiado cobardes para lanzarse, pero aún así lo intentaron. Está escrita para los que no caben, para los que tropiezan, para los que se narran a sí mismos como último recurso antes de desaparecer. En un panorama literario que premia la corrección, Javier eligió el exceso. Donde muchos buscan profundidad en el silencio, él la encuentra en el ruido. Donde otros idealizan la derrota, él la disecciona, la desnuda, le saca brillo y la pone sobre la mesa como diciendo, mira, aquí está lo que soy. Y no te pongas digno, que tú también tienes algo parecido. Leerlo es como encontrarse con uno mismo pero sin autoayuda. Es reconocerse en la torpeza, en la mentira piadosa, en la risa nerviosa después del desastre. Y en ese espejo torcido que nos ofrece, hay algo profundamente reparador. Porque mientras la mayoría de las narrativas intentan repararnos, Javier nos dice que no hace falta. Que estar roto también puede ser forma, también puede ser estilo. No hay un final feliz en sus libros, ni redención garantizada, pero sí hay ritmo, hay verdad y hay una belleza terca que se niega a obedecer. Porque si hay algo que Javier Velasco ha demostrado libro tras libro, cicatriz tras cicatriz, es que escribir es una forma de resistir, de seguir, de no morirse del todo. Y eso, en un mundo que insiste en hacernos callar, en hacernos parecer, en hacernos tragar, es más que literatura. Es un acto íntimo de rebeldía, una forma sucia, luminosa, imperfecta y profundamente humana de seguir estando aquí. Gracias.